Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Sánchez. Os doy la bienvenida en nombre de Bloquetec y del resto de empresas que nos ayudan a hacer este evento, 2AK, Zoboria y el grupo HMI. ¿No se oye atrás? Bueno, pues voy a intentar gritar un poco más. Empezamos puntuales porque, como sabéis, estamos retransmitiendo el evento en video streaming y, por tanto, pues bueno, tenemos un horario bastante ajustado y además nos comprometemos en este tipo de eventos en cumplir un poco con lo que prometemos, ¿no? Y es acabar temprano, tomarnos un café para que podamos seguir trabajando en nuestra jornada habitual. Quiero daros las gracias a todos por vuestra asistencia. La verdad es que cuando nos planteábamos hace un par de meses la idoneidad o no de hacer un evento pues para hablar de BIM, bueno, vimos que había un cierto interés, pero a la vista un poco de la respuesta de la convocatoria, pues creo que merece mucho la pena el que le dediquemos este rato, puesto que el número de inscritos ha superado con bastante las expectativas que teníamos. Brevemente, y esto me vais a perdonar 2 minutos simplemente, para los que no nos conozcáis, quiero presentarnos. Bloquetec somos una ingeniería aragonesa. En estos momentos estamos casi 100 personas trabajando. Bueno, y estamos en un proceso de expansión y de especialización de cara a ofrecer a nuestros clientes algunos servicios con un nivel de capacitación muy alto, como es el tema de BIM. De hecho, lo que hemos hecho es, aunque ya veníamos trabajando desde hace unos cuantos años con las herramientas, hemos separado el equipo y le hemos dado entidad dentro de la organización porque pensamos que es un área de especialización de muchísimo valor para nuestros clientes. Nosotros, como os decía, somos una ingeniería y estamos divididos en 3 equipos, uno básico de ingeniería de detalle, un equipo de diseño y el equipo BIM. Una empresa somos jóvenes todavía, estamos en el año 7, pero bueno, ya atesoramos más de 600.000 horas realizadas en proyectos y más de 1.800 proyectos ejecutados. ¿Por qué el evento BIM? Por varios motivos. Primero, queremos darle un enfoque de especialización, es decir, desde la perspectiva de Bloquetec, de ofrecer los mejores servicios y gestionar de la mejor forma posible los proyectos, queremos ofrecer un entorno de especialización, es decir, que vosotros entendáis que hay una serie de empresas que son capaces de ofrecer, que son los que estamos hoy aquí representados, y ahora os presentaré a los distintos ponentes, que somos capaces de ofrecer unos servicios con un alto nivel de especialización. Después, queríamos también, cuando hablamos de talento local, yo creo que queríamos un poco hacer este evento para tener una visión de quién está haciendo qué en el mundo BIM. Yo creo que es importante que conozcamos un poco a los distintos jugadores, tanto a los clientes que están haciendo cosas más avanzadas, como a las distintas empresas de servicios que están haciendo cosas diferentes, y un poco que con todo esto entendamos un poco el estado del arte, puesto que parece que hay una cierta incertidumbre respecto de en qué momento estamos dentro de la aplicación y la implementación de los proyectos BIM. Hay un marco normativo, como sabéis, de aplicación en el año 2020, y no voy a entrar en esto porque es un poco rollo. Hay un marco normativo que desde la perspectiva de administración pública, contratos de obra pública, pues va a exigir que determinados proyectos sean entregados en BIM. Bien, pero esto, el marco legal, al final lo que es algo muy restrictivo dentro de todo el mundo industrial. Y lo que sí que es cierto es que, sobre todo en los modelos de implantación de este tipo de metodologías, pues todavía hay una cierta incertidumbre respecto de beneficios, coste de adopción de la tecnología, coste de transformación de nuestras organizaciones motivado por la implantación de este tipo de soluciones. Bien, entonces, un poco el objetivo del evento es este, ¿no? Es por un lado, intentar enseñaros que hay gente que está especializándose y adquiriendo un conocimiento muy experto en este tipo de materias. Por un lado, yo creo que el hecho de que nos juntemos en una sala y luego nos tomemos un café, pues va a servir un poco para que cada uno entienda el papel que está jugando los distintos actores que en estos momentos intervienen en la ejecución de este tipo de proyectos.
y hasta donde podamos, y esto casi pues es una labor de autoformación, pues bueno, ir eliminando estas incógnitas que nos preocupan desde el punto de vista de aquellas empresas que quieren empezar y no saben cómo, aquellas que han empezado y se han encontrado con situaciones que ahora algunos de los ponentes pues intentarán aclarar y ayudar y qué problemas nos encontramos y cómo los solucionamos, y algunas otras que están en un estadio mucho más avanzado y cómo han conseguido llegar hasta ahí. Muy brevemente, porque el resto de los ponentes lo van a hacer muchísimo mejor que yo. ¿Cuál es la visión desde Bloquetec? Nosotros al final, como empresa de servicios, nosotros lo que hacemos es, nuestro enfoque es de la gestión de los proyectos. Y creo que en este momento tenemos que empezar a hablar no tanto de metodología o tecnología, sino tenemos que empezar a hablar de gestión de proyectos. Esto nos da una primera idea que os quiero lanzar. Al final, BIM, para nosotros es una parte de tecnología, es decir, sí es cierto, hay una serie de herramientas en el mercado y hoy vamos a ver probablemente la más potente y la que más capacidades tiene con la gente de DOSACAD, que es quien nos la va a enseñar, pero en definitiva BIM, como algunos de vosotros habéis sufrido en estos últimos años, porque ya lleváis también años trabajando, es un cambio cultural, afecta a toda la empresa, no afecta solo a la parte de diseño, no afecta solo a la parte de ingeniería, afecta a toda la compañía. Y si esto no lo tienes claro desde el principio y te das cuenta cuando ya has arrancado el proyecto desde un enfoque puramente tecnológico, entonces te das cuenta que tienes problemas. Como os decía, BIM no es meramente diseño. De hecho, cambia un poco el ciclo de vida del diseño. Y el diseño aquí se integra con coste, planificación, nos plantea necesidades de estandarización que hasta ahora no teníamos. Y también cambia incluso la relación con nuestros proveedores, porque cuando trabajamos con metodología BIM, el cliente y el proveedor trabajan de una forma integrada y la forma de trabajar es diferente. Digamos, el contrato de servicios típico con el que se trabajaba antes cambia y deja de ser válido. La integración de cliente-proveedor es muchísimo mayor, entonces tenemos que entender que tenemos que jugar en un campo de juego diferente. Pero lo mismo nos pasa también con los equipos de trabajo. Nuestros equipos de trabajo, la configuración del equipo de trabajo que estaba haciendo las tareas hasta ahora cambia y aparecen incluso perfiles nuevos. Por tanto, hablaremos de un cambio de paradigma en cuanto a la gestión de los proyectos, ¿vale? Como os decía, cambia la organización de los equipos. Entramos en un entorno de trabajo colaborativo, entramos además con un entorno de trabajo con procesos concurrentes. Incluso os llegaría a decir que la distribución de costes y honorarios cambia. A la hora de hacer un presupuesto de cuánto nos cuesta un proyecto ejecutado con BIM, aparecen partidas diferentes que antes no existían, ¿vale? Conocer muy bien la filosofía y un poco el enfoque estratégico de la implementación de una herramienta de este tipo hace que no cometamos estos errores y que no los encontremos a posteriori. Como os decía, aparecen nuevos roles, ya no solo el BIM Manager, que todos conocéis, coordinadores BIM, líderes BIM, en fin, se abre un modo de trabajo diferente. Y también os decía antes que la tipología de contratos probablemente va a cambiar y tenemos que ir a un modelo de contrato integrado, ¿vale? Donde podemos aprovechar toda la potencia de BIM. Bueno, al final, lo que nosotros pensamos, desde la perspectiva de empresa de servicios, que es lo que nosotros somos, nuestra labor es asegurar que en un proceso de implantación de la metodología BIM lo que va por delante es la estrategia y el cómo lo vamos a hacer y que nuestros project managers lo que determinen y ayuden a nuestro cliente es a diseñar esa estrategia de implantación, que creo que es previo a cualquier otra, digamos, a iniciar cualquier tipo de proyecto, ¿vale? Y al final, como resumen muy breve de esto, deciros que la implantación de un proyecto de este tipo afecta, desde luego, a las herramientas, a la tecnología que vamos a utilizar, por supuesto a los procesos de trabajo que van a cambiar y sobre todo a la actitud, ¿vale? Porque es un cambio de enfoque. Unas breves conclusiones y dejo al resto de ponentes. Primero, como os decía, BIM no es un software, es un proceso. Como todas las herramientas, como cuando implantamos un ERP en nuestra empresa, el ERP no es ni bueno ni malo, depende de la implantación y de la estrategia de implantación que adoptemos. Por tanto, la actitud que os decía antes de las personas va a ser clave para la implantación.
Como toda tecnología y como toda metodología no institucionalizada en una organización, requiere adaptación, es decir, al aparecer perfiles profesionales nuevos, o reciclamos a nuestros perfiles o tendremos que buscarlos en el mercado, y tiene que ser una implantación progresiva y controlada. No es perfecto, como todas las herramientas, como todas las metodologías que utilizamos, no es perfecto, pero sí que intuimos, y algunas empresas lo han intuido de una forma tan importante como que lo han incluido como parte de su estrategia, y alguna está hoy aquí, supone un avance que marca la diferencia. Es decir, hay empresas en estos momentos, sobre todo vinculadas al sector de la construcción, que han cambiado su modelo de negocio y son capaces de ofrecer y relacionarse con sus clientes cosas que la competencia no puede. Y por último, como os decía, pues requiere un cambio de mentalidad y sobre todo un cambio en la forma de trabajar. Lo que vamos a hacer hoy, con esto ya termino, es por un lado esta pequeña visión de servicio que yo os he dado, pero que la vamos a extender a lo largo de todas las presentaciones, porque creo que es importante que hablemos de las herramientas, pero creo que es más importante que hablemos de la estrategia de implantación de las herramientas. Entonces, por un lado, Óscar, que es el consultor experto de BIM de 2ACAD, nos va a hablar de BIM 360, que es un poco las novedades y cómo podemos potenciar el uso y mejorar el uso de estas herramientas. Para nosotros es clave nuestra relación con el grupo HMI, una multinacional que ya sabéis que tiene su centro productivo aquí en Cariñena, la antigua Yudigar, con la cual llevamos trabajando muchos años y trabajando en muchos ámbitos de ingeniería, pero en este de BIM también. Y Francisco Rosselló, que es el BIM Manager, pues le agradecemos mucho también el que venga a contarnos un poco la experiencia de implantación del modelo BIM en HMI Yudigar. Y por último, Miguel Fongivel, de Oboria, nos va a dar una visión desde una perspectiva completamente distinta a la que creo que estamos acostumbrados. Es decir, Miguel no desarrolla BIM, no trabaja con BIM directamente, bueno, ya veréis que sí, pero él dice que no, sino que lo que trabaja es unas herramientas de productividad, una capa de tecnología por arriba para potenciar todavía más, si cabe, el uso de la metodología. Y por tanto, bueno, pues ese es el orden de los participantes. A la finalización del evento, que yo creo que estaremos una hora aproximadamente, tendremos un pequeño café para que podamos intercambiar opiniones y demás. En cualquier momento os invito a que planteéis discusión, debate. Estamos encantados de que participéis. Si no lo hacéis, pues soltaremos el speech, y si no, pues encantados de discutir. En cualquier caso, si no, al final tendremos. Entonces, bueno, Óscar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Santiago, por la presentación. Obviamente, agradecer a Bloquetec el podernos dar la oportunidad de mostrar una herramienta para trabajo colaborativo en la nube como gestión de proyecto. Y, bueno, sin más, pues mi nombre es Óscar Bravo, soy consultor BIM en la empresa 2ACAD 3D Group, y quería hablaros de BIM 360 y cómo puede mejorar la gestión de los proyectos. Vamos a ver de una forma muy breve cuáles son los actuales puntos débiles de la gestión de los proyectos, qué es BIM 360, unos conceptos claves, y después cómo está dividido BIM 360 para las diferentes fases de un proyecto. ¿Cuáles son hoy en día los puntos débiles, ¿no?, a la hora de gestionar proyectos? ¿Ya lo ha subido? Claro, a lo largo de un proyecto, como sabéis, necesitamos tener la documentación actualizada para que nuestro equipo pueda seguir trabajando. Te lo dejé en Dropbox, o te lo envié por email, o te mandé en WeTransfer, o incluso por WhatsApp.
Los canales de comunicación hoy en día han crecido, con lo cual, de esa manera, es muy difícil tener un entorno común de datos de nuestro proyecto. ¿Qué pilar has movido? Claro, hasta la introducción de la metodología BIM, realmente tenías que encontrar los 7 errores para ver qué modificaciones y cambios había habido entre 2 versiones de un mismo archivo. Te dije para el día 15. Claro, estamos acostumbrados a tirar el teléfono, mandar un correo, en el mejor de los casos, para solicitar que una incidencia sea resuelta. ¿Qué problema tenemos? Que esas fechas y esa incidencia como tal solamente la conocen esas 2 personas, con lo cual se pierde trazabilidad para el resto del equipo. Entrega final 2, buena. ¿A quién no le ha ocurrido esto? El control de versiones, la verdad es que es un tema muy peliagudo, porque hasta ahora no hay una forma muy clara o muy estructurada de cómo poder tener este control de versiones, ¿vale? Y además, ¿qué pasa? Si queremos volver a una versión anterior, ¿qué versión es? ¿Dónde está? Pues aquí no tengo el ordenador. Obviamente ya llevamos tiempo en el que el acceso a la información ha pasado de ser en formato papel a soporte informático, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, llega un momento en el que nosotros, para poder acceder a un modelo 3D, necesitamos trabajar con la aplicación está instalada en un portátil, con lo cual tenemos un problema para acceder al modelo. ¿Qué conlleva todo esto? Pues la pérdida de control del proyecto y, lógicamente, un retrabajo, con el consiguiente coste que se tiene asociado. ¿Qué es BIM 360? Bueno, BIM 360 es una plataforma que te permite llevar a cabo la gestión del proyecto en cada una de sus fases, en la fase de diseño, fase de preconstrucción, fase de ejecución de obra y puesta en marcha de operaciones, conectando los flujos de trabajo, automatizando los puntos de entrega y un traspaso de información en cada una de las fases del proyecto. Todo ello tenemos los datos en el centro. BIM 360 Docs, lo veremos luego, es el entorno común de datos de BIM 360. Con lo cual se potencia todavía más la AEC Collection, que es una colección de productos de construcción, para construcción. Entonces, de toda la información que tenemos en este entorno común de datos, con BIM 360 nos permite analizar esos datos y tener un punto de predecibilidad, ¿vale? Para tratar de predecir posibles actuaciones dentro del proyecto. Todo está montado sobre Autodesk Forge, ¿vale? Que seguramente Miguel, pues tanto Miguel como Francisco lo conocen perfectamente y os hablarán también de él. Entonces, Autodesk Forge es la plataforma de desarrollo que permite desde y para las aplicaciones de terceros un desarrollo, ¿vale? Un resumen muy rápido y muy visual sobre la plataforma Autodesk BIM 360. Nos permite tener un gestor documental, realizar diseño colaborativo, hacer una incidencia, o sea, un comentario. Hasta ahora se podía hacer con Revit y desde la semana pasada se puede trabajar también con Civil 3D, ¿vale? Se puede realizar coordinación, estructuras de información y transmisiones, proceso de ejecución, gestión de coste, de calidad, de seguridad y analizar todos esos datos. Vale, vamos a ver los conceptos clave de BIM 360. ¿Cómo puede organizar tu entorno común de datos? ¿Vale? El acceso a la plataforma es con una autentificación de doble factor. Podemos almacenar cualquier dato en el proyecto, luego veremos los formatos. Hay número de proyectos ilimitados y almacenamiento ilimitado. Podemos acceder a múltiples cuentas y a múltiples proyectos y tenemos una cómoda estructura de carpetas. Vale, ¿cómo podemos subir datos? Tenemos vía web, porque esta es una plataforma web, podemos directamente cargar el documento o podemos arrastrar y soltarlo, ¿vale? Luego tenemos, para trabajar en nuestro ordenador, tenemos un conector, que es un desktop connector, ¿vale? Que nos permite directamente cargar documentos y quedan sincronizados en la nube, ¿vale? Permite colaboración basada en archivos y incluso momentos en los que no tenemos en el escritorio conexión a internet, tenemos hasta 72 horas que podemos estar modificando documentos y en el momento
en el que tenemos conexión a Internet, se liberan y quedan sincronizados. ¿Qué formatos tenemos posibilidad de ver en 2 y 3D de 2060? Obviamente programas de modelado, archivos de coordinación de proyecto, NWD, archivos neutros, IFC, archivos media de fotografía y desde hace un par de meses archivos Microsoft Office. Vale, aquí vamos a ver nada, un pequeño vídeo de cómo podemos trabajar con nuestro modelo. Bueno, podemos jugar con las propiedades de los diferentes elementos. Está leyendo directamente el modelo, ¿vale? Ahí tenéis un árbol que veis que es categorías y familias, ¿vale? Podemos jugar con esa visibilidad. Cada uno de estos elementos que seleccionamos podemos aislarlo para mejorar la visualización. ¿Vale? Hay una parte muy cómoda y muy potente que podemos hacer secciones, por ejemplo, de una forma muy cómoda. ¿Vale? Podemos realizar mediciones sobre el propio modelo, porque al final estamos accediendo a una base de datos que tiene un entorno gráfico, pero es una base de datos. ¿Vale? Podemos facilitarlo aislando el elemento que queremos consultar. Bueno, y ahora nos permite también hacer otra sección, ya veis, de una forma muy cómoda. Es muy ligero, y te permite incluso pues, bueno, pues, navegar por el modelo, ¿vale? En vista de tercera persona. Si os fijáis, en la parte de arriba tenemos un pequeño planito que nos va guiando a lo largo del modelo, ¿vale? Para centrarnos en planta en este recorrido que estamos haciendo. ¿Vale? ¿Qué más cosas nos permite hacer? Bueno, estos son planos que están generados en el propio modelo, ¿vale? De vistas. Entonces nos permite con la opción de vista dividida, ¿vale? Como estamos, vuelvo a decir, accediendo siempre a datos, es visualización en 2D, ¿vale? Y te lo trae al frente en 3D, ¿vale? Vamos a seleccionar cualquier elemento. Entonces, para facilitar esa localización en modo 3D, te lo amplía, ¿vale? Eso, obviamente, como son los mismos datos, me da igual que sea una vista 3D que una vista 2D. Con lo cual, seleccionas en un plano en planta y en otro plano que tengas seleccionado te lo resalta. ¿Vale? Podemos añadir comentarios, incidencias de marca de revisión, que lo veremos un poquito más adelante. Vale, podemos colaborar con miembros externos al proyecto. ¿Vale? Podemos, desde el rol de Project Admin, podemos administrar a los miembros del proyecto, podemos añadir o eliminar miembros en cualquier momento, tenemos permisos por persona, rol y empresa y se establecen sobre cada carpeta. Permisos de solo lectura, de carga, de lectura y escritura, en fin, diversos. Y, obviamente, los miembros solo tienen acceso a lo que está permitido, nada más. Bueno, podemos realizar esa monitorización, ese control, ¿vale? Podemos suscribirnos a carpetas de cualquier actividad de tal manera que en el momento que haya cualquier modificación en esa carpeta, nos va a llegar un correo automáticamente desde la plataforma, ¿vale? Para avisarnos de que ha habido un movimiento. Y desde el rol de Project Admin vamos a poder controlar y tener un histórico de todo lo que se ha hecho en nuestro proyecto, todo. Bueno, evolución. Podemos hacer un seguimiento de esos cambios, esas versiones que decíamos antes, ¿no? Podemos hacerlas actuales en cualquier momento. Tenemos una trazabilidad perfecta de cada una de esas versiones, quién lo hizo, de a qué hora y cuándo, ¿vale? Y entonces, aquí en este caso, vamos a comparar sobre un mismo documento, pero de dos versiones diferentes, ¿vale? Entonces, estamos revisando la versión 1 con la versión 2. Entonces, para no tener que estar buscando esas 7 diferencias que hablamos antes, pues la plataforma te ofrece la posibilidad de contrastar esos cambios. Os tengo que decir que, bueno, esta presentación está hecha sobre un modelo de Revit, pero obviamente esa comparación es sobre cualquier archivo de la plataforma. De WG, sin ningún problema, cualquier archivo de PDF, Office, ¿vale? Lo que te cambia te resalta son modificaciones sobre el archivo, ¿vale? Igual que sea en 2 dimensiones que en 3. Entonces, ahí estás viendo cada uno de los elementos que en este caso han sido modificados,
la versión 1 y la versión 2. ¿Qué ha pasado? Y testando una información, ¿vale? Que ha crecido en superficie o ha sido eliminado, lo que fuera. ¿Vale? Entonces, tienes un árbol de navegación que te permite hacer ciertos filtros en función de lo que necesites para poder controlar todavía más esos cambios, ¿no? Luego también podemos realizar una extracción de datos de esas modificaciones a través de una hoja Excel, ¿vale? Bueno, podemos revisar, comunicar, intercambiar comunicación, ¿vale? Entonces, esto es un flujo de trabajo sobre un documento, flujo de aprobación. En este caso se selecciona el flujo de aprobación previamente establecido. Se pueden añadir, como es sobre un documento, se pueden añadir incluso otros documentos complementarios, crear notas, ¿vale? Se puede, obviamente, a quién va a venir notificado, se puede avisar, simplemente comunicar a otras personas para que estén enterados, y ahora estamos en el rol de la persona a la que se le manda esa revisión de esa documentación, ¿vale? En este caso, pues vamos a suponer que es una persona que está en obra, el ingeniero desde oficina le manda un documento para que lo compruebe y después poder dar la aprobación a un tercero. Bueno, pues abrimos ese documento y en ese documento la persona que tiene que revisarlo en obra, en este caso, ¿vale? Estamos hablando, vuelvo a decir, para aprobación de un documento, ¿vale? Entonces, en este caso, la persona que está en obra, bueno, pues revisa la escalera, dice, oye, la escalera está comprobada, está bien. ¿Vale? Esto pues, son marcas de revisión sobre uno de los planos del modelo que está generado, ¿vale? Pero puede ser sobre el modelo en 3D, sin ningún problema. Vale, y ahora hace otra comprobación. Oye, mira, con las medidas que aparecen aquí en este pasillo, en este caso son 243, oye, pues no me cuadra a mí con lo que hay. Entonces, simplemente le consulta, oye, ¿esta medida está bien? ¿Vale? Todo esto, la ventaja es que todo esto está integrado en la plataforma, ¿vale? Con lo cual no dejamos información fuera, con lo cual mantenemos la integridad de ese entorno común de datos. Entonces, en el momento que hace sus anotaciones, ¿vale? Lo que va a hacer va a ser continuar con ese flujo de aprobación de documento, ¿vale? Entonces, escribirá unos comentarios, ¿vale? Y los va a hacer los va a dejar escritos en la propia revisión del documento. A continuación pasa, libera la tarea para pasar al siguiente punto de flujo de aprobación, ¿vale? Y con sus comentarios. Y ahora llega la revisión final para aprobación, ¿vale? Entonces, ahora vamos otra vez al perfil del ingeniero, ¿vale? Entonces, el perfil del ingeniero va a esta revisión, abre el modelo, entonces va a ver, obviamente, todas las anotaciones y marcas de anotación que ha hecho la persona que está en obra, ¿vale? Aparecen aquí, ¿vale? Entonces, el ingeniero lo revisaría y, bueno, en este caso dice, oye, pues está todo ok, ¿vale? De la manera que ese documento ahora le va a dar la marca de aprobación, ¿vale? Todo esto queda aprobado dentro de la plataforma, ¿vale? Sin necesidad de utilizar correos ni perder ese entorno común de datos, ¿vale? Bueno, simplemente luego se comunica y ya está. Bueno, se puede hacer también transmisiones. Transmisiones que es el envío de documentación específica dentro de nuestra plataforma para que no tenga que estar yendo a esta estructura de carpetas y decir, oye, en esta carpeta, este documento, esta versión. Esto directamente lo podemos adjuntar un documento y una versión en concreto para que una persona de la plataforma pueda acceder a ella, ¿vale? Tenemos importante una notificación de envío y recepción, ¿vale? Para poder hacer ese seguimiento de esas transmisiones. Bueno, ahora ¿cómo conectamos documentos a obra? ¿Vale? Las incidencias tienen también una serie de permisos para establecer quién puede hacerlas, quién puede no, o sea, quién no puede hacerlas. Podemos personalizar los tipos de incidencias,
establecer cuál es la causa principal y presentación de atributos. Esto es, aunque parezca un poco tedioso, pero es muy cómodo porque definiendo todos estos campos, luego nos va a permitir realizar ese análisis de información y nos va a permitir dar una previsión de lo que va a pasar en el resto del proyecto. Vale, pues aquí vamos a ver un caso concreto de una gestión de una incidencia, ¿vale? Entonces, sobre un modelo, pues bueno, pues una persona de nuestro proyecto pues detecta pues, algo, pues una incidencia constructiva, de normativo, de calidad, de lo que sea, ¿vale? Se puede definir ese tipo de incidencia, bueno, establecemos cuál es el nombre, a quién se asigna, porque las incidencias se asignan a una persona, ¿vale? Luego podemos seleccionar cuál es la causa principal y una pequeña descripción de lo que queremos que se atienda en esa incidencia. La prioridad y bueno, hay que establecer una reunión, por ejemplo, ¿no? por la gravedad. ¿Vale? Entonces se crea esa incidencia que queda anclada al modelo a ese documento de esa versión en concreto. ¿Vale? Podemos adjuntar documentación, cualquier tipo de archivo y tiene una trazabilidad, eso es muy cotilla. Y luego podemos comunicar simplemente con una arroba, igual que con hashtag en las redes sociales, ¿no? De tal manera que le llega una comunicación directa a la persona interesada. Vale, y ahora vamos a ver, dentro de este caso, ¿vale? Cómo le llegaría la incidencia a la persona a la que ha sido asignada, que en este caso, bueno, pues una persona de obra, ¿vale? Entonces, bueno, pues está cerca de una barandilla y abre la incidencia que ha sido asignada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a ver lo que le ha comentado, ¿no? Oye, mira, por favor, revisa esto. Bueno, pues desde la propia obra, con tu dispositivo móvil, pues bueno, pues sacas una fotografía, en este caso simulando una barandilla, ¿vale? Y anotas, ¿vale? Lo que tú vas a comentar sobre esta incidencia. Esa fotografía queda adjuntada a la propia incidencia, con lo cual queda dentro de la plataforma, ¿vale? Y pasa a ser, pasa a estar dentro de esta trazabilidad. Y luego puedes marcar como completado ese documento. Luego, Bint360 permite integración mediante desarrolladores autorizados por Autodesk, realizar esas integraciones con Force, como esto. En nuestro caso, bueno, nosotros llevamos estos desarrollos a través de Inventor, InfraWorks, Revit, Ball, AutoCAD, Forge, ¿vale? 3D Max, conexión con RP, base de datos, en distintos lenguajes de programación. Y bueno, ahora lo último es ver cómo se estructuriza un poco cada uno de los módulos de la plataforma Bint360 en función de las necesidades. Bueno, pues primero está Bint360 Docs, que como he dicho, es la plataforma sobre la que se monta todo Bint360, ¿vale? Que es la gestión documental. Bueno, si además se quiere trabajar con un diseño de forma colaborativa, aparece el módulo de Bint360 Design, ¿vale? Que permite hacer, pues, los usuarios de Revit saben que es colaboración en lugar de en la propia plataforma, sería en Bint360. Preconstrucción, Bint360 Coordinate y Bint360 Build para la parte de ejecución de obra, ¿vale? Me he ido un poquito, así que os pido disculpas, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Santiago. Soy Francisco Rosselló, BIM Manager de HMI,
y he venido a hablaros de lo que sería la experiencia que hemos vivido en nuestra empresa en la implantación de la metodología BIM. La verdad es que hemos preparado una presentación a modo de guía para que pueda servir de consulta para aquellas empresas en las cuales estén pensando en implantar esta metodología, y básicamente lo hemos sintetizado en los puntos importantes, aquellos donde tuvimos que apoyarnos para poder implantar correctamente. Y bueno, ¿cómo llegamos a la conclusión de que esta era la metodología o el software que teníamos que implantar en nuestra compañía? Pues bueno, en junio del 2016 se nos brindó la oportunidad de hacer un test para probar, en este caso, la metodología BIM con el software de Autodesk, que era Revit. Se contrató con una empresa colaboradora hacer una jornada de 20 horas en la cual hacer un prototipo y ver de qué estábamos hablando y si nos iba a servir este tipo de herramienta. La verdad es que cuando empezamos con las pruebas prácticamente nos quedamos convencidos de que era la solución que estábamos buscando durante varios años. Siempre hemos tenido la intención de mejorar, la mejora continua que se suele decir. Pues bueno, nuestros objetivos siempre han sido en el departamento técnico mejorar la presentación, reducir los costes de no calidad y mejorar la productividad, y pensábamos que con esta herramienta lo íbamos a poder conseguir. Después de esta prueba nos juntamos y trazamos un plan en el cual lo dividimos en estratégico y de ejecución. El estratégico, evidentemente, teníamos que ver cuánto nos iba a costar esta inversión y poder hacer un piloto para ver si realmente esta prueba que habíamos hecho semi-controlada con una empresa externa, si realmente iba a poder funcionar en nuestro sector. Y digo en nuestro sector porque nosotros venimos o estamos en el sector del retail, y estos softwares están nativamente diseñados para la construcción, y la verdad es que era un hándicap que teníamos que resolver, y si no lo probábamos, pues no íbamos a poder saber si esto iba a funcionar en nuestro sector. Luego teníamos la parte de ejecución de implantación y evolución, pero claro, primero había que solventar el primer hito, que era que nos aceptaran esta inversión en la compañía. Con el estudio de la viabilidad y la definición del piloto, he puesto primero el estudio de viabilidad, pero en realidad esto va en paralelo. No puedo hacer el estudio si no he hecho el piloto, pero bueno, aquí he puesto los puntos más importantes que tuvimos que tener en cuenta a la hora de ver cuánto costaba. De todos estos puntos, para mí el punto más difícil al que se va a enfrentar una empresa que quiere implantar este tipo de metodología, evidentemente es la reconversión de los técnicos CAD. La reconversión ya no de CAD, sino la reconversión en sí del técnico. Este cambio de metodología es un cambio importante en la manera de trabajar y en la manera de pensar dentro de la compañía. Creo que si estáis planteando implantar, tenéis que centraros especialmente en esta parte, porque al final los técnicos, las personas con las que estamos trabajando, cada uno tiene su forma de pensar, cada uno tiene sus tiempos de aprendizaje, y la verdad es que es un punto muy, 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 muy complicado. Por lo demás, es tema económico, medir tiempos, cálculos, y no creo que tengáis ningún tipo de problema. Para la definición del piloto, sí que tengo que decir que lo he resumido en 3 puntos. Es imperativo cumplir a rajatabla estos 3 puntos. Lo primero que tenéis que hacer es un equipo interno, un equipo que conozca vuestra empresa, que conozca las condiciones, las necesidades, los hándicaps a los que se enfrenta. Ese equipo interno tiene que ser personas que estén actualmente ejecutando proyectos en vuestro negocio, porque si no tendrán una visión muy diferente, real, de lo que realmente se está trabajando en el día a día.
Muy importante, por lo menos en nuestro caso, como no somos del sector de la construcción, apoyarse, y aunque seáis del sector de la construcción, sigue siendo súper importante apoyarse en una consultora externa, BIM. Ellos serán los que os guiarán y os marcarán el camino, os marcarán esas primeras guías de implantación tan necesarias para saber si realmente este es el camino correcto o no. Muy importante. Y sobre todo la definición del proyecto. El proyecto tiene que ser un proyecto que ya hayáis desarrollado en vuestra compañía, que tengáis muy medido y que lo tengáis contabilizado para saber cuánto me costaba antes y cuánto me cuesta con esta nueva metodología. Evidentemente luego hay que extrapolar cálculos con el tema de la soltura que vaya ganando las personas. Pero bueno, creo que conseguiréis sacar unos buenos cálculos y unos buenos resultados si cumplimos estas tres premisas tan importantes que pensamos que son para el tema del piloto. A partir de aquí ya es comenzar con el tema de la implantación. Nosotros comenzamos la implantación en marzo del 2017. Comenzamos 2 personas. Sí que es verdad que es muy importante marcarse esa hoja de ruta, ese roadmap de cómo voy a implantar esta metodología, en qué proyectos, en qué clientes, con cuántas personas, qué desarrollos voy a necesitar. Esto está muy bien, tener contabilizado todo, pero para mí el punto clave de esto es estar abiertos al cambio. Es muy difícil que comenzando una implantación en marzo del 2017 tengas absolutamente claro todos los obstáculos que te vas a encontrar de forma imprevista a lo largo de la ejecución de la implantación. Tenemos que estar abiertos al cambio. Nosotros hicimos un roadmap para empezar a implantar a una visión de 3-4 años. Después de los resultados del primer año, desde dirección nos propusieron que teníamos que acortar el plazo de implantación y esto nos generó una serie de contratiempos que no teníamos medidos. Tuvimos que generar una nueva estructura de coordinación BIM, reuniones. Tenemos que tener en cuenta que en HMI estamos dispersos por todo el ámbito nacional y coordinar equipos y que todo el mundo trabaje según la metodología que hemos hablado, pues es relativamente complejo de gestionar. Cómo generar ese contenido óptimo para que todos los técnicos trabajen de una forma muy productiva, pues bueno, evidentemente coordinarse con la consultora BIM externa, redefinir el roadmap. Muy importante el tema de los indicadores. Parece una tontería, pero antes de empezar la implantación tenemos que saber cómo queremos medir, cómo queremos saber cómo va nuestra evolución, porque es una forma muy sencilla de poder tomar decisiones en el saber de nos estamos desviando de esta hoja de ruta y ese indicador es el que nos tiene que servir para retomar el camino y poder cumplir las fechas. Es algo, bueno, hay quien está muy a favor y muy en contra del tema de los indicadores, pero son necesarios, sobre todo para implantaciones así. En definitiva, bajo mi punto de vista, cada uno tiene que encontrar su propia evolución del BIM. En este caso, nosotros hemos querido presentar realmente lo que nos va a demandar el cliente. El cliente no le va a dar igual cómo gestione su proyecto. Para nosotros lo importante es qué es lo que le voy a presentar al cliente. Tener la confianza de que un único técnico hoy en día en HMI tiene la capacidad de empezar y finalizar el proyecto en un plazo muy corto, teniendo en cuenta todas las variables del proyecto sin depender de otros departamentos, pues la verdad es que es una victoria. Todo esto está hecho solamente con Revit. El nivel en el que estamos trabajando ahora mismo no tiene nada que ver de cómo empezamos en el 2017 con estos cambios de ruta, estos nuevos descubrimientos, estas nuevas cosas
que vamos viendo y con la que nos vamos apoyando en la consultora. Al final esto es lo que nos demanda el cliente y esto es lo que estamos intentando conseguir. Evidentemente, en cada empresa y en cada negocio tiene que estar enfocado por y para el cliente y deberá de presentar lo que aquel cliente demande. Igual el cliente lo que necesita son una buena hoja de datos y con eso lo tenemos hecho. Bueno, lo bueno de BIM es que te permite desde entregar muchísimo detalle, muchísima información en un proyecto o simplemente entregar una foto de así va a quedar tu espacio comercial. Evidentemente, como no somos de la parte de construcción, que somos del sector del retail, estaba claro desde el primer día que íbamos a tener que hacer adaptaciones que ya hicimos cuando estábamos con AutoCAD. Era evidente que al no estar en este sector nos lo íbamos a tener que trabajar mucho para poder conseguir esa productividad que tanto anhelábamos. Evidentemente no solamente es hacer 4 botones, sino es cambiar la forma de trabajo, cambiar la metodología. Entonces nosotros a todo este proyecto, al desarrollo, a la integración de la herramienta con nuestra forma de trabajar y con nuestro ERP, le llamamos RIM. Entonces ahora diferenciamos muy bien cuando es algo puramente Revit en el caso de Autodesk o ya es algo que está hecho con nuestra propia herramienta. Y el objetivo principal de desarrollo en nuestro caso, en nuestra experiencia, era conseguir que nuestro técnico estuviera trabajando en todo momento en 3D. Era la principal premisa. Queríamos que todo el mundo que estuviera trabajando en HMI tuviera el conocimiento de qué es lo que estaba construyendo. Queríamos eliminar la parte de no montar una tienda a base de líneas y a base de datos, sino esto es lo que estamos trabajando y esto es lo que le vamos a presentar al cliente. Era como visualizar el foco de lo que realmente queríamos venderle al cliente y creo enormemente satisfecho que lo hemos conseguido. Y evidentemente esto nos ha llevado unos resultados, teniendo en cuenta de que empezamos en marzo del 2017 y finalizamos la implantación en julio de este año, 2019, 2 años y 4 meses. El tema de los objetivos iniciales de mejora de presentación, reducción de costes, mejora de productividad está conseguido, pero como es una herramienta que está en constante evolución, pues nos fuimos marcando nuevos hitos, nuevas fronteras. Para mí, de todos los hitos y de todas las fronteras, a mí el que más me llena como técnico de HMI es el cambio cultural de la metodología de trabajo. La verdad es que solamente el hecho de ver personas trabajando de forma tan diferente a como lo estábamos haciendo hace tan solo apenas 2 años, con ese sentimiento que venga un técnico y te diga directamente, como me quites la herramienta, me voy de HMI, no puedo trabajar sin este tipo de herramienta. Han mejorado en mucho la formación de las nuevas incorporaciones, los nuevos perfiles. La verdad es que con todo esto, pues bueno, hemos ido consiguiendo esos objetivos que tanto nos ha costado y que ahora se están viendo los frutos y la verdad es que estamos tremendamente orgullosos con todo esto. Y poco más. La verdad es que he ido bastante rápido con la presentación. Simplemente deciros que la presentación estaba hecha para que os pueda servir de guía a aquellos que estéis pensando en implantar con esta nueva metodología. A nosotros nos ha funcionado muy bien. La verdad es que ya estamos pensando en las siguientes evoluciones de cara al año que viene. Y nada más. Muchas gracias por haberme escuchado y espero haber sido suficientemente claro con mis explicaciones y os pueda valer para daros ese pequeño impulso a implantar la herramienta. Muchas gracias.
buenas. Vale. Buenos días. En primer lugar me presento. Soy Miguel Fongibel. Dirijo, entre otras empresas, dentro del ámbito o trabajando con temas BIM o Boria. Somos una empresa principalmente o básicamente de lo que podríamos llamar arquitectura computacional, que viene a ser, al final, arquitectura computacional y arquitectura paramétrica es algo similar. Utilizamos este término porque sí que trabajamos de una manera un poco distinta, más basado en algoritmos y demás. Más allá de arquitectura computacional, también, por decirlo así, trabajamos o estamos muy focalizados en la gestión de la información, en la I de BIM. Desarrollamos herramientas y estrategias precisamente para hacer esa gestión de la información en el ciclo completo, sacar partido a esa información y sobre todo ordenarla, ¿vale? Al final, Tosaka ha comentado, al final es una base de datos y ahora hablaré de eso. No nos conocéis, seguro. Acabamos de crear las redes sociales esta mañana, quiero decir que somos una empresa que fundamentalmente trabajamos fuera. En España trabajamos muy poco. Hay que tener en cuenta todo el hype de los ciclos de tecnologías. En España, en los últimos 2 años, sobre todo el último año, yo creo que llevamos ya unos cuantos años que nos están dando la matraca con BIM, que realmente está para quedarse. Quiero decir que podemos contar muchas cosas, pero BIM está para quedarse. Pero fuera sí que se está en otra etapa ya de qué partido se le saca BIM. Un proyecto, cuando se trabaja en BIM, todos trabajan en BIM, no es solo el arquitecto y luego le entrega el plan y demás. Entonces me gustaría hacer un pequeño análisis de eso, aunque sé que muchos de vosotros va a resultar las primeras diapositivas un poco aburridas porque os lo sabéis, pero yo creo que es importante ver en este valle, después del hype de la tecnología, dónde ha acabado BIM fuera de España. Entonces, como os digo, principal motivo por el que nos conocéis. Segundo motivo que no conocéis Oboria, aunque podáis conocer Bubari, que es la empresa original que se fundó, porque Oboria tiene 1 año y pico y sale como la segunda spin-off que sale de Bubari, que era una empresa de arquitectura y basada en tecnología. Y en tercer lugar, y el más triste de todos, es porque realmente casi todo lo que trabajamos son proyectos internacionales muy grandes, lamentablemente todos bajo contrato de confidencialidad, y podemos contar las cosas a todo lo pasado. Pocas cosas podemos ir contando, aunque hoy he conseguido una pequeña excepción. Os enseñaré un sneak peek que me han autorizado, pero pocos voy a poder contar de proyectos en los que estamos en estos momentos. Dicho lo cual, yo creo que es, como decía, importante entender, o bueno, al menos lo que yo entiendo de lo que he visto en este paso del hype, ¿no? En el valle que viene después y la consolidación de BIM fuera de nuestras fronteras y sobre todo donde trabajamos, que es principalmente Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Al final, ¿qué es lo interesante o dónde está el valor de BIM? Y como os digo, estas, para los que os lo sabéis, las voy a intentar pasar lo más rápido posible. Al final, Revit como BIM, porque al final hablamos de BIM, pero casi todos los que estamos aquí trabajamos en Revit. Luego hablaremos de algún otro ejemplo. Ellos mismos la definen como una herramienta de diseño paramétrico. En lugar de dibujar, yo diseño basado en parámetros. Y luego ya veremos cómo podemos definir esos parámetros, pero al final es una herramienta de diseño paramétrico. Y en una analogía, yo creo, acertada, leí en un momento, ¿no? Creo que hay gente de Ingenuos aquí en vuestro blog, el término arquitectura orientada a objetos, que nosotros también utilizábamos para referirnos a BIM. Al final se parece mucho al sector tecnológico, a los años 70 y a lo que fue la arquitectura orientada a objetos en el sector de la programación. No dejan de ser entidades con parámetros y demás. Al final, el muro en CAD 2D es una convención social. Es decir, 2 líneas y un sombreado, sabemos que es un muro porque nos hemos puesto de acuerdo en que es un muro. En 3D, pues la gente ya lo reconoce visualmente y no tienes que explicarle que es un muro. Pero en BIM, además, es un objeto enriquecido con sus datos y sus parámetros. Al final, cuando trabajas en 2D, pues necesitas explicar todo eso. Dibujas el muro, tenemos la convención social de que 2 líneas y un sombreado es un muro, pero además tienes que hacer planta, alzado y sección para explicar cómo es ese objeto, añadir mediciones, añadir especificaciones técnicas. En 3D poco cambia, realmente lo único que haces es un modelo 3D, pero vuelves a tener que meter las especificaciones y demás.
Y en BIM, al final, lo que tienes es un objeto 3D con sus propiedades y todas las especificaciones y toda la información de la que quieras dotarle. Deja de ser una base de datos orientada a objetos. Como os digo, al final es una cuestión de ciclos, me parece a mí, y si ahora mismo una empresa se plantea implantar BIM en una fase, por decirlo así, de diseño de arquitectura, para que sus clientes lo que quieran sean los planos impresos y las decisiones y las prescripciones técnicas, no sirve de nada. Es decir, que es un trabajo absurdo porque realmente vas a meter la misma información ordenada de una manera para luego desmontarla y entregarla. Es decir, hace falta que lleguemos a esta evolución en la que yo creo que prácticamente estamos. Y evidentemente aquí hay empresas que van años por delante en eso y que gestionan todo el proyecto en base a esa información BIM. Como os decía, es una perogrullada, pero me parecía que el que mejor ha entendido BIM es Rajoy, que es decir, un vaso es un vaso y un plato es un plato. Es decir, que en este caso un muro es un muro y lo defino con los parámetros. Volviendo un poco a la experiencia o lo que ha pasado, o el proceso que llevamos, y me parece que es importante más que también tiene que ver con las empresas que estamos hoy aquí, ¿es una novedad BIM? Bueno, pues lo es y no lo es. Es decir, que al final estas herramientas en otros sectores se siguen llamando CAD. Es decir, que al final es diseño asistido por ordenador, simplemente que ahora en lugar de parametrizar en lugar de parametrizar una línea, que antes era el objeto línea y tenía sus vértices, y si movías un vértice se movían todas las líneas que convergían en ese vértice, ahora tienes un muro. Bueno, realmente son objetos más complejos, pero no es un cambio en sí de paradigmas aparte. Las APIs, C# y todo lo que permite ahora las APIs, antes se hacía en Lisp, era un parto, y trabajar con Lisp en AutoCAD es de verdad un parto, pero se podía hacer. Y el concepto de Smart Objects, como os decía antes, hablamos de Revit fundamentalmente, y la realidad es que a día de hoy Revit se ha comido el mercado, pero Archicad, yo me acuerdo el que debería estar hoy hablando hoy aquí de visión de futuro, es un compañero mío de la carrera, que en el 98 trabajaba con Archicad y me dijo, ¿pero tú has visto esto? Digo, esto es el futuro. Haces todo a la vez, la información está ahí, y Archicad lleva desde los años 80 en Mac y desde los 90 innovando en BIM. Revit empezó a principios de los 2000 y al final lo ha acabado comprando Autodesk. Decimos, bueno, vale, lo he querido simplificar un poco y me diré, no, pero es que ahora evidentemente hay muchísimas más funcionalidades en Revit y hay muchas cosas que hacen diferente a Revit de lo que es un software de CAD. Y al final, familias adaptativas, basadas en parámetros, la planificación de fases, la configuración de familias, la unidad de objetos, herencias, que se parece mucho, como os digo, a la programación de objetos, el poder incorporar mediciones, presupuestos, hacer todo de manera automática, gestionar una base de datos y, sobre todo, para trabajar en equipo, el Clash Detection de Navisworks y demás, o la detección de interferencias, porque cuando tienes a 5 equipos con 20 ingenieros trabajando, a ver quién es el guapo que ve efectivamente que todo se está coordinando bien. Y si cogemos, y me parece que estando aquí una empresa como Blocketech, SolidWorks del año 96, y es un CAD, y las herramientas de diseño mecánico se siguen llamando CAD, tiene exactamente lo mismo que tiene ahora Revit. Es decir, que es que los arquitectos y el sector de la construcción tendemos a creer que hemos inventado la rueda, y está inventada desde mucho tiempo atrás. Es decir, que los años 90, vuelvo a insistir, los ingenieros trabajaban con objetos, tienen su densidad, cuando los juntas, no hemos inventado nada. De hecho, a mí estas imágenes me parecen bastante claras. Revit, usado en su mayor potencial para una planta petrolífera en Middle East. Esa es la pinta que tiene. Esa es la pinta que tiene Katia. Esto es un avión. Es que es lo mismo. Es que empresas como Blocketech llevan trabajando en esto sin saberlo, porque no era BIM desde los años 90. Bueno, o la gente que trabaja en Blocketech. Es más, SOM, los arquitectos del Burj Khalifa, del Guggenheim de Bilbao, junto con Frank Gehry, pero las mentes brillantes que hay detrás de estos proyectos son SOM. SOM, el Guggenheim, en 1996 lo hizo con Katia. Ya existía algo parecido, o lo mismo realmente. Es decir, que cuando no existía BIM, la gente o los que querían hacer proyectos enormes y vanguardistas se buscaban las castañas. Entonces, me parece que este timeline para mí es una muestra de una buena analogía de lo que es BIM ahora, pero ¿por dónde ha pasado? Es decir, que en los años 70, como os digo, es la arquitectura orientada a objetos en programación. En los años 80 fueron los sistemas de información geográfica
que luego se convierten en Google Maps y todas estas cuestiones, que es información por capas y objetos a los que les puedes hacer queries, bases de datos de objetos, que no son es lo contrario a las bases de datos relacionales, pero al final bases de datos enriquecidas, y que tampoco me quiero extender en eso, pero que lo que sí que quiero que entendamos es que, o así lo veo yo, tenemos que aprovecharnos de la polinización cruzada y de los que ya tienen más experiencia en esto, de la que podemos tener los que estamos nuevo llegando a lo que es Building Information Modeling. Y si tenemos a DOSACAD, que es una empresa de programación, pues evidentemente ellos tienen experiencia. Han contado antes el tema de la gestión de los distintos modelos y los cambios y el control de versiones. El nuevo BIM 360 de Autodesk, si miráis el control de versiones, es exactamente lo que es un control de versiones de informática. Es un grid, tiene una línea de tiempo, cómo un modelo se sale, cómo haces variaciones, cómo lo vuelves a volcar. Es específicamente metodologías de IT aplicadas al sector de la construcción. Bueno, mismo, sistemas de información, pues DOSACAD tiene experiencia en lo que se hacía en los 70, Bloquetec tiene una experiencia en lo que se hacía en los 90. Con lo cual, si queremos hablar de metodologías e implantar, como decíamos, que es la parte importante, el 90%, como nos decía Yudigar, es la metodología y el cambio, es muy importante rodearse de gente que ya ha pasado por estos cambios antes. Como os digo, en el BIM ahora en el sector de la construcción estamos en un hype. No nos puede vender de todo. Entonces, ¿estoy diciendo que BIM no es una revolución? No. Lo que digo es que es una revolución en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Es un cambio de paradigma y es la arquitectura orientada a objetos llevada al sector de la construcción. ¿Por qué ahora? Pues al final, como todo, es un compendio de cosas. Es decir, ahora aquí, hace 15 años en otros sitios, pero se da la masa crítica de usuarios, es decir, la gente empieza a entender mejor determinadas habilidades que hacen falta para desarrollar, es decir, la gente sale más formada en herramientas o en entender cómo comunicarse con un ordenador. Segundo, el hardware está a medida para lo que antes era solo posible para hacer un vehículo de la Fórmula 1 o un avión, ahora te permite hacer edificios, y además se ha bajado el nivel de complejidad en muchas cosas, incluso para la definición de parámetros en lo que sería programación y demás, haciendo o creando herramientas de lo que sería de alto nivel, es decir, herramientas de programación visual que son muy sencillas de manejar y que de verdad con un baño prácticamente cualquiera puede manejarlas. Bueno, evidentemente porque Autodesk en 2003 decidió que fuera así y al final cuando ha querido cambiar AutoCAD pues ha empezado a hacer el esfuerzo por cambiarlo. Al final son los cambios tecnológicos también los marcan los líderes del sector. Al final todo lo que he contado pues evidentemente se traduce en que estamos en un cambio de paradigma en el sector de la construcción como el que ya os decía, creo que experimentaron otras distintas disciplinas tiempo atrás. Al final, nuevas metodologías de trabajo, ya os lo han contado, no os voy a insistir en el tema. Al final trabajas con parámetros, con lo cual pasa a ser preferible muchas veces programar a directamente dibujar. Entonces, en programación están las constantes variables y expresiones, pues hay que trabajar con las mismas herramientas. Hay cosas que son constantes y la densidad del hormigón es una constante, la longitud de un muro es una variable y realmente puedes parametrizar cosas con expresiones y que sean capaces de autocablearse, por decirlo de alguna manera, y os enseñaré algún ejemplo más adelante. Definición de parámetros, digo, procesos iterativos, cuando desarrollas programaciones y demás, son reutilizables en otros proyectos. Bueno, esto es sin más lo que os he contado, es decir, que esto es un cuadro de level of detail o level of development o design, dependiendo de en qué nomenclatura lo utilicemos, que al final no deja de ser un esquema de base de datos, es decir, qué tipo de variables son, números, textos, no sé qué, son mandatorios, son obligatorios, no son obligatorios en cada fase, es una estructura pura de base de datos. Cambio de paradigma, mayor flexibilidad. Al final, cuando hacía el ejercicio de compararlo con CAD de la construcción, evidentemente soy consciente que no es lo mismo. La línea es la línea y Autodesk definía lo que era una línea, que era la unión entre dos puntos, y ya está. No tenías objetos dinámicos.
Ahora la posibilidad es de puedes empezar a añadir capas de información a los objetos, las que consideres oportunas y las que sean interesantes. De eso hablaremos un poco luego. Una API más abierta y documentada de lo que era Lisp y evidentemente bastante más interesante, y lo que os decía, lenguajes de programación propios como es DesignScript o lo que es el software Dynamo, que bajan el nivel de complejidad y permiten pues hacer diseños responsive y cosas que se adapten a cada proyecto. Nuevas capacidades, que es un poco lo que sí que tiene, lo que tenían los CAD de ingeniería mecánica, la capacidad o la mejora de la posibilidad de trabajar en proyectos compartidos, en proyectos colaborativos, como hablábamos, es decir, que se analiza bien los datos, se ayuda con los clashes, con las interferencias, la coordinación está evidentemente a otro nivel. Capacidad de sacar mayor partido al know-how, es decir, al final la experiencia y la repetición es un lujo, porque aquí sí que es mucho más fácil aprovecharse de esos datos que ya has generado. Antes se quedaban en un papel y salvo que tuvieras un proceso de retroalimentación del ERP y demás, se quedaban tirados. Aquí es mucho más fácil volver a usarlos, y la posibilidad de el mismo trabajo que estás haciendo para que ya para otros usos o para sacarle más partido al proceso, te permite de una manera sencilla sacar rendimiento al modelo que has hecho. Y aquí en Zaragoza, en la calle Alfonso, tenemos un ejemplo espectacular, que son la gente de Baboon Lab, que hace maravillas con los modelos de Revit para ventas, para lo que al final el trabajo tiene una mayor inversión inicial, pero el rendimiento y la posibilidad que aporta después es bárbara. Y por último, y es donde me voy a centrar, que es donde tenemos más, creo, más cosas de las que poder aportar, es en la abstracción, en la programación orientada a objetos. Pero al final, esta estructura de Revit o esta estructura de los BIM de gestión de la información viene acompañada de elementos que le dan una mayor interoperabilidad para trabajar desde una perspectiva de la programación. De hecho, se ha desarrollado su propio markup language para la exportación de objetos, de datos, que es el AFXML o IFC, como se llaman los archivos que salen. Y bueno, y al final es una base de datos estructurada, es decir, que Revit es una base de datos de objetos estructurada. Oportunidades y amenazas, porque al final es lo mismo, ¿no? Los DAFOs, normalmente, aunque coloques las oportunidades y las amenazas donde te interese, suelen ir de la mano. Lo primero de todo, y yo creo que es importante, es que está el caldo perfecto, el caldo cultivo perfecto para disrupciones tecnológicas en nuestro sector. Al final es que es un cambio de paradigma, con lo cual, si las grandes empresas no se espabilan, pues le adelantarán las pequeñas innovadoras y viceversa. Y si la gran empresa es capaz de hacer el trabajo por adelantado, pues le sacará unas cabezas de ventaja a los competidores, pero es que se da. Es un entorno perfecto, como os decía, para la polinización cruzada, para que empresas del sector tecnológico, SACAD, Bloquetec, nos aporten conocimientos de otras tecnologías. Y es una oportunidad también genial para la puesta en valor de estos activos intangibles, que es la experiencia de los que ya llevan trabajando en el mismo sector, pero con metodologías, para unir la metodología a ese know-how y revolucionar sus sectores. También oportunidad y amenaza para incorporar avances tecnológicos del sector de la tecnología, fundamentalmente. Llegará el momento, y no creo que tardemos mucho en verlo, y de hecho, si nos sale bien, tardaremos menos, porque es una de las cosas en las que estamos trabajando nosotros, en empezar a incorporar toda la carga tecnológica que podamos. Nosotros ahora mismo, ya os enseñaré algún ejemplo, trabajamos, hacemos diseño computacional basado en algoritmos genéticos, que es un paso muy anterior a Machine Learning o inteligencia artificial, pero que es que llegará en breve la inteligencia artificial a incorporarse al proceso de diseño y de ingeniería y demás, porque es que al final ya está en ese sector, y Revit o BIM está perfectamente preparado para conectarse con ese sector, con lo cual es que no nos debe sorprender que de aquí a poco estemos en una situación en la que
las empresas tecnológicas puedan ser incluso competencia de determinados procesos y determinados trabajos que ahora mismo hacen estudios de ingeniería y estudios de arquitectura, porque al final estamos en ese punto. Dicho eso, oportunidades. La información a día de hoy es un activo intangible, tiene su valor, pero bueno, también han pasado en otros sectores por morir enterrados en información, la información con cabeza. Es decir, que hablaremos un poco de ¿qué se puede hacer con Revit? Lo que quieras, bueno, pero eso no quiere decir que tengas que hacer todo. Es decir, que al final hay que saber qué es lo que quieres hacer. Y por último, y me parece que es importante como oportunidad, pero también como amenaza, BIM no es un sistema de gestión empresarial, no es el core de la empresa. BIM se integra en el Business Intelligence, en las herramientas de gestión empresarial, pero intentar gestionar una empresa con BIM, por mucho que sea una empresa de construcción, es altamente complicado. Es decir, habrá otras herramientas por encima a las que BIM se integre. Ocupará más o menos espacio, y ahora os enseñaré un poco alguna diapositiva, pero BIM no es una herramienta de gestión empresarial. Al final, es bueno, ¿qué datos puedo incorporar a BIM? Pues cuando incorporo, si me permite, sigo utilizando otros ejemplos que son muy cómodos. Tengo un mueble y en ingeniería mecánica, en el mueble sabemos de qué está hecho el mueble y sabemos qué proveedores me proveen las piezas para fabricar el mueble. Pues como en BIM puedo meter los datos que quiera, los meto. Venga, el BOM o el Bill of Materials a BIM. Los proveedores que me dan el Bill of Materials a BIM. Y lo añado con Addins y empiezo a gestionar para que se conecte con ingeniería mecánica y con el ERP y empiezo a incorporar datos y datos. Logística, ¿cuánto tardan en enviármelo? Pues lo puedo incorporar. Claro, al final, una cosa es que BIM sea una herramienta revolucionaria y otra cosa es que lo convirtamos en el core del negocio. El core del negocio no es BIM, BIM es una herramienta. Entonces, me parece que es importante hacer un pequeño análisis y os lo digo porque nosotros hemos pasado por esa etapa ya con una empresa canadiense, Osaka Technologies, en el sentido de, al final, BIM se integra en el core del negocio. Una definición de producto. Volviendo al tema del ejemplo de meter el Bill of Materials en una definición de un objeto. La definición de un producto en una empresa pues tiene distintas maneras, o sea, cada departamento tiene una manera distinta de interpretar ese producto. Para el departamento de ventas, un producto es una cosa que tiene un precio, unas configuraciones y unos plazos de entrega. No quieren el Bill of Materials, no quieren saber quién lo fabrica, no quieren saber qué máquinas se utilizan, les da igual. Para producción, sí que es, o para compras, tiene un Bill of Materials con sus partes, efectivamente qué proveedor se lo da y demás. Para producción, al final, tiene el cómo se fabrica. Para operaciones, tiene si es un Build to Stock o Build to Order, si está descatalogado o no está descatalogado, pero al final el mismo objeto tiene datos relevantes distintos para distintos departamentos y al final el producto es una suma de todas esas perspectivas. Claro, ese producto y ese objeto, lo tradicional y lo lógico es que estén en la capa del ERP, no que estén en BIM. El ERP tiene que gestionar lo que es un producto para todos los departamentos y llegados a otro punto en el de cuando nos ponemos a hacer proyectos y demás, Revit o el BIM que utilicemos, probablemente sea Revit, tiene que conectarse al ERP para tirar de esos datos y si es posible en tiempo real. No, si hay un producto descatalogado, aunque yo tenga la familia guardada en el archivo, que no tenga que venir nadie a explicarme a mano o de la forma tradicional, ese producto ya no se fabrica o esa variante ya no está disponible. Lo ideal es poder alimentarse y tener una estructura de datos que reciba exclusivamente los datos que son relevantes para cada uno de los procesos. Pues para ventas son unos, que es el precio, y para proyectos son otros, que es la geometría o las configuraciones. Y dependiendo de la empresa, pues lo que os digo, pues, toca más patas o toca menos. Este sería un ejemplo de una empresa de construcción, quiere decir que al final en ventas Revit es importante, en proyectos, en ingeniería, en compras, pero en contabilidad Revit no es importante. Parece una perogrullada, pero me parece que es importante saber que no orbita todo. De hecho, a principio de esta semana me vino una empresa de Madrid, una de las 5 tecnologías más grandes de España, a contarme un desarrollo que querían implementar en BIM. No os puedo contar el qué, porque volvemos al mismo acuerdo de confidencialidad, pero se puede implementar en BIM, claro, porque es una empresa tecnológica, por supuesto, pero si no me explicas para qué, difícilmente te diré si tiene sentido o no tiene sentido. Al final,
nosotros, y un poco volviendo y contándoos nuestras experiencias pasadas o algún proyecto en el que hemos participado, básicamente ahora con Oboria estamos trabajando en dos focos, como os digo, en el diseño computacional, que os enseñaré algún ejemplo, y un poco en la definición de esas estrategias de gestión de la información y las herramientas para esa gestión de la información y para conectar todos los procesos. Estamos en esas dos capas. Desarrollando nuestra aplicación, ahora mismo ya estamos en versión 1.0 beta testing, que conecta pues, todos los distintos elementos que pueden necesitar esos datos a las herramientas tanto de diseño de ingeniería mecánica, SolidWorks por ahora, o Revit en el caso de esto, y a los ERPs, a Odoo, Microsoft Dynamics por ahora. Con el objetivo, bueno, pues mantener el ERP como el cerebro de la empresa, como os decía. Está bien, pues cuanto más peso tienes en tu modelo en la parte de diseño de construcción, más lógico es que orbites alrededor de BIM, pero al final un ERP es necesario sí o sí en cualquier empresa de un volumen razonable. Aprovechar todas las posibilidades que ofrece BIM, eso también os digo, que no es renegar de BIM, y hay que aprovechar todas las posibilidades que ofrece, reducir tiempos y mejorar rendimientos, reducir el error humano, es decir, la conexión en tiempo real, pues evidentemente hace que todo sea más rápido, pero además hace que no cometamos errores al sacar, yo que sé, unas mediciones, presupuesto y volcarlas en un ERP para ventas o de los productos que nos han pedido. Consolidar el know-how, porque al final también es, aparte de un conector, es una base de datos estructurada de otra manera, que es la que define la estrategia de ese know-how y qué es un producto en cada empresa o cómo gestionar esos datos. Y sobre todo, y eso es de donde venimos, es alcanzar proyectos de alto nivel de complejidad. Cuanto más complejo es el proyecto y más partes están trabajando, pues más necesario es una herramienta que automáticamente consolide la información entre todas las partes y no solo entre la parte que se dedica a trabajar en Revit de arquitectos, ingenieros, constructores y demás, sino todas las empresas volcadas en el desarrollo de un proyecto complejo.